Vamos a ver ahora qué pasa si lo estudiamos por ramas de actividad. Vamos a ver, en este caso, el estudio, no voy a entrar en el estudio técnico, pero lo que se ha hecho aquí es ver si las ramas de actividad innovasen más o innovasen menos, lo hacían de forma eficiente. Yo puedo gastar mucho dinero en innovación, pero puede que los resultados no sean buenos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se ha tratado de ver era aquellas ramas de actividad que innovando más o menos lo hacían de forma más eficiente. De forma más eficiente, desde un punto de vista, aunque intuitivo lo entenderéis, aunque luego el proceso técnico sea más o menos complejo, de lo que se trata es de obtener los mejores resultados o más resultados, más outputs, con menos inputs. Las variables que se usaron como inputs, pues son las que aparecen aquí. Digamos que el tipo de actividades que se hacían y el gasto que se hacía en ellas, y los resultados, los outputs, pues básicamente se reflejan en cifra de negocio y en empresas que innovaban en productos, procesos o ambas cosas, aparte de las tres primeras que aparecen ahí, que son relativas evidentemente a la intensidad innovadora. Bueno, pues teniendo esas variables como referencia, vamos directamente a ver cuáles son las ramas de actividad eficientes y no eficientes. El mecanismo nos permite primero distinguir entre ramas eficientes y ramas no eficientes. Nosotros lo que hemos hecho luego, porque creíamos que era también un poco más interesante, es dentro de las ramas de actividad eficientes distinguir entre dos clases. Digamos que aquellas que van a ser eficientes casi en cualquier condición y aquellas que solo en las condiciones más favorables van a conseguir ser eficientes. Eficientes en el sentido que empleando la menor cantidad de recursos sean capaces de obtener más rendimientos, ¿vale? Sobre todo eso es lo que decía, se ve en términos de gastos. Tú puedes gastar mucho, fijaos. El primer ejemplo, la primera rama no eficiente, aunque es casi eficiente, pero lo vais a ver. La industria química. Uno tiende a pensar que es muy innovadora, y lo es. Pero a lo mejor está gastando demasiado y no lo está haciendo bien, ¿vale? Gasta mucho, pero gasta bien. Aparatos de radio, televisión y comunicación, pues lo mismo. Farmacia, fijaos, el caso de farmacia yo diría que es realmente significativo, ¿no? Porque ¿quién gasta más que los laboratorios farmacéuticos? Muchas veces, y probablemente hayáis visto artículos en el periódico, venía un artículo en el periódico no hace tanto tiempo, hace un mes o así, hablando precisamente los que lo firmaban eran los médicos, ¿no? Y se quejaban. El ámbito de la medicina es un ámbito que está tan necesitado de inversión que incluso la investigación muchas veces está dirigida. Tú no puedes investigar si no tienes recursos, pero los que aportan los recursos para la investigación en el ámbito de la medicina son en muchos casos los laboratorios farmacéuticos. Entonces se quejaban de cómo la propia investigación, la que hacemos nosotros, los académicos, está totalmente dirigida, y decían, ¿cuántos artículos no se publican porque el resultado de la investigación no fue fructífero? Porque en el fondo se estaba tratando de demostrar que un nuevo medicamento, y estamos en la innovación, el desarrollo y la innovación, no ha dado los frutos debidos. Y cuando muchas veces, pero claro, entonces estamos dirigiendo la investigación, porque solo se publica aquellos casos que dan resultados positivos, favorables, y solo con los laboratorios y solo con los medicamentos que nosotros estamos estudiando, ¿vale? Entonces, ese caso, por ejemplo, a nosotros nos parece de lo más significativo porque probablemente es el que tengamos como referencia. Estas serían las ramas no eficientes. Estas podrían hacerlo mucho mejor y no lo están haciendo suficientemente bien. No están colocando bien sus recursos, no están dando de sí todo lo que deberían dar de sí, aunque gasten mucho. Y estas serían las eficientes. Y las eficientes
diferenciadas entre dos grupos, como os decía antes. Nosotros, bueno, por el tipo de análisis que hemos hecho, las llamamos robustamente eficientes y ramas eficientes pero no robustas. Aquí el término robusto, como os decía antes, responde a la idea de que las que son robustamente eficientes, digamos que casi en cualquier situación, porque lo están haciendo muy bien, van a obtener buenos resultados, van a ser robustas. Las que llamamos no robustas, digamos que son eficientes siempre y cuando se den las situaciones favorables, que se pueden dar, porque son, y eso se ha tenido en cuenta en el estudio, situaciones realistas, pero que si las reglas del juego las imponen otros y nosotros no las podemos marcar como a nosotros nos conviene, pues a lo mejor no van a obtener sus mejores resultados, ¿vale? Entonces, es curioso porque, bueno, veis por ejemplo que en las robustamente eficientes aparece, no es una ordenación, ¿vale? Están puestas de esa manera porque esa era la ordenación inicial que tenían, pero no es que la aeroespacial, porque aparezca en último lugar, sea menos eficiente que las primeras, no son todas igualmente. Entonces, bueno, ahí está la rama aeroespacial que, bueno, pues cabía esperar. Este es el caso contrario al que decíamos de farmacia. Todos sabemos que se gasta mucho y se dedica mucho a I+D+I en una rama como es la aeroespacial y lo están haciendo bien. Pero bueno, hay quizá otras que se agradece que estén ahí, como es el tema del reciclaje, porque bueno, pues se está desarrollando mucho últimamente, pero a lo mejor hay otras que no esperábamos que estuviesen ahí, como alimentación, bebidas y tabaco. Esto es lo que os decía antes, no gastan tanto dinero ni tantos recursos en innovación la rama de alimentación, bebidas y tabaco como la de aeroespacial, pero lo que gastan lo hacen bien, lo hacen muy bien, Y bueno, luego de las que siendo eficientes, bueno, pues depende de la situación, pues también como caso curioso los servicios de I+D, no de I+D+I, esto es innovación, pero bueno, ahí están, podrían aún mejorar, o bueno, textil, agricultura, o fijaos, la construcción. La construcción tendemos a pensar que no se innova, no es así. No penséis que en construcción solo es hacer casas de viviendas. Están las grandes obras públicas, hay grandes empresas, sobre todo en España, que sí que hacen mucha I+D y hacen también mucha innovación, ¿vale? Los programas de ordenador, el desarrollo de software también estaría dentro de estas ramas, ¿vale? Bueno, pues poco más, sé que es muy tarde, nos hemos ido de hora y aquí pues damos por finalizado. Gracias.